10 de la mañana en punto, nos metemos en otros temas de actualidad. La ciencia es cosa de mujeres. Es este libro, el último libro de Margarita Michelini, donde repasa la vida y el trabajo de 11 destacadas científicas mujeres de nuestro país. Bueno, para conocer los detalles de este trabajo la recibimos esta mañana. Bienvenida, Margarita. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como que de alguna manera la pandemia tuvo un efecto positivo que fue ahí mostrar a varias mujeres que venían haciendo fuerza en las ciencias. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el objetivo que se intenta mostrar en este libro cuando 1 de cada 3, 4 hombres son mujeres en la ciencia, ¿no? Mira, yo lo digo en la introducción, a mí me reveló un poco en la pandemia que si bien la participación de las mujeres era muy grande y muy importante y de peso, siempre las figuras que aparecían en los lugares de dirección eran varones, en el GACH, por ejemplo, sin desmerecer a nadie. Los 3 coordinadores eran hombres. Claro, y después el porcentaje es también muy chico de mujeres en el GACH. Pero las caras visibles, es cierto que aparecieron algunas de mis entrevistadas, como Pilar Moreno, que apareció mucho, pero no en los lugares de dirección. Y eso yo lo comenté con Mariana Zavala, la editora del libro, que es colega cuando yo trabajaba en El Observador hace muchos años. Me dice, ¿por qué no haces un libro con esto? Y me provocó a poder poner más de relieve las mujeres en la ciencia y todo su trabajo. Y en realidad a mí me interesan las personas mucho. O sea, el libro que yo había hecho antes era sobre salud mental, eran los recuerdos del Vilar de Bo, de una enfermera que había trabajado, una nurse, como le decimos nosotros, en ese tema y que está muy comprometida con eso. Entonces, no era una investigación académica ni un libro de corte feminista, que son reflexiones teóricas o a veces hasta hay polémicas entre las propias personas que tienen una ideología feminista. En mi caso era sencillamente mostrar mujeres activas, interesadas en la ciencia y con responsabilidad y con mérito. ¿Cuál es la realidad entonces de las mujeres científicas en nuestro país? Y sobre todo, ¿por qué entiende que se dan esas situaciones aún? ¿No? Que es una mujer cada 3 o 4 varones, que los lugares de decisión y de poder los terminan teniendo los hombres. ¿Es el fiel reflejo de la sociedad o el mundo científico aún sigue todavía muy cerrado a las mujeres? Mira, en los números que busqué como complemento de las historias de vida, que para mí era lo que era más valioso de mostrar y que llegaba más, tú tenés que en el Sistema Nacional de Investigadores, que es un sistema nacional que empezó hace relativamente poco junto con la ANI, que se registran los investigadores, se inscriben más mujeres, empiezan en el primer nivel más mujeres que varones y eso va descendiendo. Y no es un estudio de un sociólogo, es lo que te cuentan. Entonces hay una serie de situaciones que se dan de lucha de poder, como pasa en todos los ámbitos. Yo no desprecio la lucha de poder, o sea, es una realidad y a veces es positiva, ¿no? Pero las mujeres, hay una de las entrevistas que me dice, la mujer cuando hay algo que no le gusta tiende a retraerse y a no dar esa pelea. El tema de la maternidad, que si bien una de las que entrevisté, que muy así directa y divertida, me dice, no, pero yo no tengo hijos, dice, y tuve también problemas. Sí, pero bueno, si además querés tener hijos, eso te pone en desventaja porque no hay... O sea, la mujer que queda embarazada y es científica no tiene una beca que le digan, bueno, tú igual seguí trabajando, nosotros o trabaja o se retrae, o sea, hay licencias, pero... Después también incide los modelos que las mujeres más chicas tienen para elegir. Bueno, sí, eso te quería decir y preguntar, porque tenemos como varios niveles de abordaje, ¿no? Uno, lo que vive la mujer científica para crecer en su carrera, para ser destacada, para ser reconocida. Debo decir que, no sé, por ejemplo, Pilar, a nosotros nos gustaba traerla en la pandemia porque explica las cosas de una manera que otro par... No sé si por hombre o por mujer, no lo explica igual, ¿no? Ella dice que le costó muchísimo salir a la palestra y que su propio colega Moratorio, que es un poco menor que ella, y que son así como un equipo súper fuerte, le decía, tú tenés, y la colega de comunicación, Daniela Hirschfeld, también le decía, tú tenés que salir a
explicar. Y yo ella fue como haciendo como un progreso. en eso. Claro, son cuestiones Pero es más, difíciles dice, para yo quien no está prefiero estar acostumbrado. En el laboratorio. Claro. Las cuestiones de personalidad pasan en todos lados. Ahora, por ejemplo, en biología, en la Facultad de Ciencias hay más biólogas que biólogos. Ahora, yo ya te digo, lo mío no eran los números. No. Puse así como un complemento porque me parecía que algo había que mostrar. Ahora, yo te quería preguntar, perdón, Maggie, por el hilo conductor, ¿no? de todas estas mujeres, no solamente en el desempeño de su profesión, una vez que inician esos largos procesos de formación permanente que implica la ciencia, sino también en lo que vos mencionabas en lo previo, ¿no? ¿Cómo llegan estas mujeres a elegir una carrera cuando... Yo tengo 44 y no tenía muy claro el panorama de la ciencia. No, Probablemente yo si lo hubiera tampoco. tenido, capaz que me hubiera interesado un poco más. No, es la realidad que previo, sobre todo esos años previos a la pandemia, hubo una explosión y una apertura, sobre todo en la Facultad de Ciencias, a recibir estudiantes jóvenes, muchas mujeres, y me parece que ahí ha habido cierto diferencial, ¿no? En esta última etapa. Ahí me parece que no es tanto de hombres o mujeres. Creo que el hecho de Los que jóvenes. la ciencia te dé de comer y que puedas vivir y vivir en un buen nivel económico en la ciencia, se viene dando una perspectiva distinta, pero me parece que, por lo menos en mi generación, incluso porque las entrevistadas son todas menores de 60, no hay mayores, que no quiere decir que no sigan... Fue una decisión que fueran menores de 60 años y la más joven tiene 35, o habrá cumplido 36, que es la matemática Canzani. Pero creo que, por lo menos en mi época, no se veía que tú pudieras vivir de la ciencia. Si eras ingeniero, si eras abogado, o sea, las profesiones con una cuestión más aplicada. Y creo que eso es la concepción del país también, que no tiene en la cabeza que la ciencia es un factor de crecimiento y desarrollo, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de selección? Recién decías, menores de 60 años, pero ¿por qué? Bueno, uno piensa en Pilar Moreno, bueno, ha sido una persona fundamental también para la realidad del país en esa pandemia, tuvo su exposición pública, veía también que fue presidenta del INUMED también, tuvo otro papel. No, la que fue de INUMED es sí. ¿Por qué la veía recién en la semana? Renom. Madeleine Renom. Ah, creí que me decías Moreno. Digo, No, también estaba ella. Digo, ¿cuál fue el criterio Bueno, para Renom yo la elegirla? conocía, me gustaba porque la entrevistaba mucho, porque tuvo exposición pública, me parecía interesante y recurrí también a algunos trabajos que habían hecho en el CSIC justamente de videos y eso mostrando a las mujeres. Nosotros queríamos que hubiera, te digo nosotros porque Mariana fue muy buen coach conmigo, ¿no? Trabajamos, ustedes que son periodistas saben que el periodismo no es un trabajo solitario, tiene que ser de equipo y ella fue fenómeno en eso. Y el asunto era que fueran menores de 60 como un tope, pero creo que la mayor tiene 55, 56, pero que ya estuvieran asentadas en la carrera, no que recién empezaran. Y que hubiera diversidad ¿cómo se llama?, de vocaciones, de temáticas, ¿no? Entonces fuimos buscando y fue dificilísimo, porque cada vez me parecían más interesantes y más que hacer y realmente... El número 11 te quedó corto, digamos. Bueno, Mariana había dicho 11 es un equipo de fútbol. Viste que nosotros tenemos... Y después cuando llegamos a 10, que yo ya, porque de cada una tuve que además aprender lo que hacían, que eso fue para mí como lo más difícil y lo que todavía estoy nerviosa porque no todas me han dicho qué les pareció de ser, o sea, ellas me ayudaron en el sentido que yo les mandaba dudas, todo y me corregían. Cuando leí como la presentación del tema de estudio que está previo a cada fotografía, dije, qué difícil habrá sido armar eso para alguien que no está en el tema. Y la última, rapidísimo, que te quiero preguntar es si efectivamente hay un hilo conductor en todas estas mujeres, tanto a la hora de elegir su profesión, en esto que decíamos que no es fácil a veces visualizar una posibilidad de vida ahí, y también después en el progreso de su formación y su carrera. Si a hilo conductor le llamás si hay un denominador común, sí. Yo creo que hay mucha constancia. Bueno, el talento seguramente, porque si no, no podrían... pero que hay mucha constancia y no hay... es misteriosa la vocación, porque algunas, por ejemplo, Lucía Duarte se enamoró del quark cuando tenía 13 años y se dedica a la física cuántica. Y en cambio otras no sabían lo que iban a hacer.
o empezaron un camino, porque ahora la ciencia es cada vez más multidisciplinaria, entonces empezaron un camino, que es el caso de Fariello, de Maine Fariello, que ella empezó, le gustaba la biología, iba al colegio alemán, le pareció que eso acá genética, que le interesaba, no podía, y cuando estudió matemática, que se metió porque tenía un año libre, se fue a la facultad de ciencia y después por un profesor se dio cuenta que genética y matemática tenían que ver. O sea, a mí me parece que cuando tú haces caminos interesantes, temas que te convocan, vas encontrando un camino. El asunto es que estén las puertas y las posibilidades abiertas, ¿viste? Y eso va tanto para varones como para mujeres. Yo te quería agregar 2 cosas. La ciencia es cosa de mujeres, fue un tema polémico, hay gente que no le gusta. La ciencia es cosa de mujeres y de hombres, obviamente. Es una bromita, un poquito así de pelear. Pero después, además, que hubo un trabajo de equipo en esto. Yo no estoy sola. No solo las entrevistadas, que fueron con una gran colaboración, la editora que te dije, pero después tanto la diseñadora, el fotógrafo, la producción del libro. Yo un libro precioso que yo no me lo esperaba tan así porque fue mucho por... Muy lindo de recorrer. Sí. Y eso, yo estoy muy agradecida porque eso no es mérito mío. Margarita, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Queda hecha entonces la presentación formal de La ciencia es cosa de mujeres. Ya está disponible en librería. Cerramos por aquí entonces la charla con Margarita Michelini. 10 de la mañana, 11 minutos.